La central seguía funcionando. Los indicadores mostraban valores dentro de rangos conocidos. Las bombas seguían activas. El reactor no estaba apagado. Nada indicaba una emergencia inmediata. Pero el equilibrio que mantenía al sistema estable ya no era el mismo. La central nuclear de Three Mile Island operaba cerca de Harrisburg, en Pensilvania. Era la unidad 2, un reactor de agua a presión. Dependía de un equilibrio simple: presión, temperatura y agua suficiente. En la madrugada del 28 de marzo de 1979, una falla en el sistema secundario interrumpió el flujo hacia los generadores de vapor. La turbina se detuvo. El reactor se apagó automáticamente. Ese paro era una protección, no un accidente. Aunque el reactor se apaga, el combustible sigue produciendo calor residual. Ese calor debe extraerse de forma constante. Para controlar la presión del circuito primario, una válvula de alivio del presurizador se abrió. Eso era normal durante un transitorio. El problema fue que la válvula no volvió a cerrarse. Quedó atascada en posición abierta. El refrigerante comenzó a salir del sistema primario. No de forma violenta, no de forma evidente. En la sala de control, el indicador asociado mostraba cierre ordenado. No confirmaba la posición física real. El panel sugería que la válvula ya estaba cerrada. En realidad, seguía abierta. Las alarmas comenzaron a sonar. No una sola advertencia, sino una sucesión constante de alertas. Era ruido operativo, algo habitual en sistemas complejos. Una lectura parecía dominante. El nivel del presurizador se veía alto. En la lógica cotidiana, un nivel alto puede indicar exceso de agua. Pero en ese transitorio, no describía bien lo que pasaba en el núcleo. La presión y el vapor alteraban la lectura. La planta estaba perdiendo refrigerante, aunque el indicador no lo mostrara de forma intuitiva. Los sistemas de seguridad reaccionaron. La inyección de emergencia se activó para reponer agua. Ese era el diseño: asumir lo peor y mantener el núcleo cubierto. La decisión crítica ocurrió ahí. La lectura alta llevó a reducir ese caudal de emergencia. No fue un acto teatral, fue una acción concreta. Limitar el aporte de agua que compensaba la fuga. Las alternativas existían. Una era dejar la inyección funcionando y priorizar el enfriamiento del núcleo. Otra era tratar el evento como una pérdida de refrigerante hasta demostrar lo contrario. Otra era aislar el presurizador verificando de forma independiente el estado real de la válvula. Eligieron continuar. Con el paso de los minutos, la pérdida siguió. La instrumentación no ofrecía una imagen completa. La planta entró en una secuencia de acciones orientadas a estabilizar lecturas, no a recuperar margen térmico. En un momento, el enfriamiento del lado secundario también se vio afectado. Eso dificultó retirar calor por los generadores de vapor. El margen se redujo todavía más. A medida que el inventario bajó, partes del núcleo quedaron expuestas. La temperatura del combustible aumentó. Comenzaron daños en el recubrimiento. El circonio reaccionó con vapor. Se produjo hidrógeno dentro del sistema. Ese hidrógeno se acumuló. Más tarde, se formó una burbuja en el presurizador y en el sistema de contención. Durante horas, existió incertidumbre sobre su comportamiento. Las decisiones se tomaban con información incompleta. En paralelo, se buscó proteger equipos de bombeo. Se redujo el uso de algunas bombas para evitar cavitación. La elección tenía lógica mecánica, pero reducía la circulación cuando más se necesitaba remover calor del núcleo. Mientras el equipo intentaba normalizar lecturas, el evento ya había cambiado de naturaleza. Dejó de ser un transitorio manejable, pasó a ser una pérdida de refrigerante con enfriamiento degradado. Esa transición no era visible en los indicadores disponibles. Con el avance del evento, se detectaron niveles de radiación más altos. Hubo liberaciones limitadas al ambiente. La cantidad fue pequeña comparada con accidentes posteriores, pero suficiente para generar alarma pública. Autoridades emitieron recomendaciones de evacuación para ciertos grupos cercanos a la planta.
La comunicación fue difícil. Hubo mensajes contradictorios, reportes técnicos que cambiaban a medida que se comprendía la situación. Eso amplificó el miedo, incluso donde el riesgo real era bajo. En los días siguientes, los análisis confirmaron daño severo del núcleo, incluida fusión parcial. La unidad 2 nunca volvió a operar. La limpieza y el desmantelamiento tomaron años y costaron miles de millones. El impacto no quedó dentro de la planta. Three Mile Island cambió la política nuclear estadounidense. La construcción de nuevas centrales se desaceleró. El escrutinio regulatorio aumentó. Las investigaciones se centraron en dos áreas: el diseño de la interfaz humano-máquina, indicadores que no mostraban el estado real de componentes críticos, y la formación y los procedimientos. Cómo interpretar señales raras con múltiples alarmas y lecturas indirectas. La secuencia demostró algo específico. Un sistema puede tener protecciones automáticas y aún así fallar si el equipo humano limita esas protecciones por una interpretación equivocada. Eso no es un juicio moral, es una condición operativa. También mostró el costo de la ambigüedad. Cuando un panel muestra señal de cierre y no posición real, el operador trabaja con una suposición. Y cuando varias suposiciones se apilan, la realidad se desplaza sin que el panel lo refleje. Después del accidente, se actualizaron estándares de salas de control. Se reforzó el entrenamiento con simuladores. Se priorizó el enfriamiento del núcleo y la gestión de alarmas. Pero el evento quedó definido por una decisión humana reconocible. Hubo una fuga sostenida. La inyección de emergencia respondió. Y esa inyección se redujo porque un indicador parecía decir que sobraba agua. Al final, el reactor se apagó como debía. El problema ocurrió en el intervalo en que el sistema necesitaba acciones simples: mantener el núcleo cubierto, confirmar el estado real de la válvula, sostener la refrigeración. En ese intervalo, la interpretación pesó más que la física. Three Mile Island no se recuerda por un instante único. Se recuerda por una cadena de pasos pequeños, razonables en apariencia, que empujaron el sistema hacia un daño irreversible, y por el costo práctico de seguir adelante cuando lo correcto era estabilizar primero, confirmar después, y solo entonces continuar.